Y los que aún no hemos, y los que aún no hemos llegado, pues nos animemos a desearla vivamente y pedir al Señor ser introducidos en ella. Así es que pedimos luz al Espíritu Santo para que Él ilumine nuestro entendimiento, porque, como dice Santa Teresa, son cosas muy subidas. ¿Por qué he preparado diapositivas? Pues por dos razones. La primera, para ayudarme a mí a seguir un hilo, ¿eh? Y porque quizás me voy a repetir demasiado en varias cosas. Confío en vuestra paciencia y ya desde ahora os pido perdón si veis que me repito demasiado, ¿no? Y dos, porque quiero poner textos de Santa Teresa. ¿Y por qué quiero hacer esto? Porque mirad, yo en mi experiencia me he encontrado con muchas personas que me dicen, ay, es que yo no la entiendo, es que es dificilísima, es que no se entiende nada, es que... Y vais a ver que se entiende perfectamente. Se entiende perfectamente. Y esto también para que os animéis a leerla, eh, por eso lo he hecho, con estas dos razones. Pues mirad, esta imagen nos ayuda a situar la quinta morada en el contexto del libro del castillo interior. Ya habéis subido estas cuatro moradas y ahora nos encontramos en la quinta. En primer lugar, quiero decir que la imagen del castillo no es de Teresa, ella lo leyó en el tercer abecedario del padre Francisco de Osuna, un franciscano, y bueno, pues ella se va a servir de esta imagen, que además veis que me la he puesto de fondo, también un castillo, ¿eh? Bueno, es el Alcázar de Segovia. Y entonces, ¿qué es el castillo? El castillo es el alma. ¿Eh? No penséis en el castillo como una montaña, una subida, sino más bien pensad en el castillo como vuestra propia alma, una imagen del alma, que está asociada al conocimiento de sí mismo y al conocimiento de Dios. Claro, hay personas que viven fuera del castillo. Estas personas que ni siquiera están en la primera, en la entrada, sino que están aquí con estos bichos, no solamente representa al alma que viva en pecado mortal, sino al alma que no se conoce a sí misma. ¿M? Y entonces estas personas viven la vida fuera sin entrar en su alma. Teresa las agrupa en 7 las estancias, pero realmente hay muchísimas más. Y ella, como es una mujer que cree en la libertad que Dios tiene en el alma y quiere que se viva todo con plenitud, anchura y grandeza, pues nos recuerda que subamos, entremos, visitemos una morada, que aunque estemos en la segunda, que visitemos la séptima. Pero dices, uy, qué escándalo, ¿no? Pues sí, igual que ella escandalizó muchas veces a tantas personas en el siglo XVI, ¿verdad? También dice, por supuesto, que cada alma es distinta y que Dios lleva a cada alma de manera diferente, porque no hay dos almas iguales, igual que no hay dos huellas digitales iguales. Hay más diferencias entre las almas que entre los rostros, decía un santo. Dice, explora tu alma, explora esas habitaciones desconocidas. Dice ella que la mayoría desconocemos nuestra alma, desconocemos a Dios, desconocemos lo que hay en ella. Y cada paso en la morada del castillo es un paso a nuestra interioridad. Así es que a medida que vamos entrando, vamos conociendo nuestra alma, qué la compone, qué es lo que hay en ella. Y cómo Dios nos va atrayendo hacia sí y cómo lo hace en cada una de las moradas, porque Teresa quiere que nos dispongamos para ir de una morada a otra. Hay que recorrerlas todas y lo que hacemos entonces es recorrer nuestra interioridad y nuestra identidad. Nunca nos acabamos de conocer, dice Teresa, y sin conocer a Dios esto es imposible. ¿Por qué? Porque Dios nos creó, Dios tiene nuestra verdad, tiene nuestra identidad. Así es que cuanto más nos acercamos a Dios, más nos acercamos a nuestra propia verdad. Bueno, aquí os he puesto un poco la caligrafía de la santa con el alfabeto y también este es el libro autógrafo de las moradas que se conserva en Sevilla. Y aquí a la derecha, una cosa que me parece de gran interés y es que comienza Teresa a escribir este libro en junio de 1577. En mes y medio escribe las 4 primeras moradas.
Continúa con los tres primeros, sí, los tres primeros capítulos de las Quintas Moradas. Interrumpe el escrito durante unos meses y en noviembre, no, a finales de octubre, retoma la redacción de las Quintas Moradas, ¿m? Y las terminará. Y esto es importante, luego entenderemos por qué. Aquí os pongo los capítulos de que consta la Quinta Morada. ¿M? Tiene 4 capítulos. Y la bodega del vino, tenemos que hablar de todas estas cosas, de la bodega interior, del gusano que se transforma en mariposa, de lo que es la verdadera unión y de las vistas. Dice ella las vistas porque es el lenguaje del siglo XVI. Hoy diríamos el enamoramiento. ¿M? Y yo voy a seguir esta división, ¿vale? Para no perdernos, o perderme yo, mejor dicho, en exceso. Y aquí, bueno, pues me ha gustado poner un collage de todas las imágenes y las ideas de que se sirve Teresa para hablar de estas moradas. Tenemos el sueño de las potencias, el tesoro escondido, la lagartijilla, la bodega del vino, el gusano y la mariposita. Ella habla de una mariposita blanca, pero a mí me ha gustado más esta de lunares. Fijaos, eh, de cuántas imágenes se sirve Teresa, de cuántos símbolos para expresar la belleza de esta morada. ¿M? Así es que sin más, pues vamos a entrar, ¿eh? Vamos a entrar en esta morada. Dice Teresa que al menos asomándonos a la belleza de las quintas moradas, deseemos ardientemente entrar en ellas y una vez dentro, no quedarnos a las puertas, sino recorrer estas moradas. Ella dice, son cosas muy, muy subidas. En la morada cuarta eran cosas sobrenaturales y aquí son cosas muy subidas. De hecho, Teresa dice que creo que debería de dejarlo aquí y no seguir porque son cosas tan interiores que no sé hablar de ellas, ¿no? No es la primera vez que le pasa esto a Teresa. De hecho, hay autores que la quinta morada le llaman la unión simple, son las moradas de la unión simple. La sexta será la unión estática y la séptima la unión transformante. Entonces, fijaos, ya quinta, sexta y séptima son cosas ya muy subidas, muy sobrenaturales. Entonces, em, lo primero que va a hacer Teresa va a ser describirnos estas moradas para hacernoslas desear, para ponernos allí la zanahoria, para que vayamos hacia ella. Nos pone delante el caramelo. Recordemos que Teresa siempre tuvo el deseo de engolosinar a las almas para que entraran en caminos y por caminos de oración. Ella fue escogida por Dios para enseñar a las almas de una manera muy sencilla, porque ella no era teóloga, los caminos de la oración y de la interioridad. ¿M? Y lo que quería era eso, engolosinarnos para que, igual que ella entró y se vio em, tan transformada, pues todos podamos gozar de esta vida. Estamos ya entrando en la vida mística. Me diréis, no, si en la cuarta ya hemos entrado, cierto. Pero entonces Teresa dice, pues no es lo mismo la vida mística de las cuartas que la vida mística de las quintas. Y en este primer capítulo va a empezar a explicar primero la belleza de las quintas y en qué se diferencia de las cuartas. Em, las cuartas era la oración de quietud, si os acordáis, que ya habéis, os han hablado de ellas, de la oración de quietud. Aquí ya toma el Señor tu oración y en realidad la cuarta, digamos, morada, la oración de quietud, es como una bisagra entre la vida de ascesis de la primera, segunda y tercera morada a la vida ya plenamente mística de la quinta, sexta y séptima. En la oración de quietud, Dios regala al alma en la cuarta morada, pero la persona no está segura de si la gracia que Dios le ha concedido viene de Dios o viene de su psicología, si viene de su imaginación. Esto que me ha pasado, esto que yo he sentido, esto que yo... ¿Será de Dios? ¿No será de Dios?
Mientras que en la gracia que se recibe de oración de unión de quinta morada, el alma está segura de haber recibido esa gracia. Hay certeza. Aunque pasen muchos años, dice Teresa, y no se vuelva a recibir esta gracia, el alma no puede dudar de ninguna de las maneras de que estuvo en Dios y Dios estuvo en ella. Otra cosa que nos dice Teresa es que todas las almas pueden llegar a esta morada, porque para muchos teólogos actuales y contemporáneos es una consecuencia natural de una vida de perseverancia en la oración y en la vivencia de las virtudes y del amor al prójimo, de la vida de sacramentos. Y en segundo lugar, porque Dios lo quiere, o sea, es voluntad de Dios que todo bautizado llegue a las quintas. Luego algunos dicen, no, no, quiere Dios que lleguemos a las séptimas. Bueno, aquí no se ponen de acuerdo exactamente, ¿eh? Pero tú y yo, así bautizados, soldados rasos, reclutas, es voluntad de Dios que lleguemos a las quintas. Y dice Teresa, y os lo voy a leer, que lo tengo o lo tenía por aquí, antes de estar dándole vueltas a... Fijaos qué cosa tan bonita dice Teresa. ¿Eh? Em, Al menos cuando ella dice que todas las almas lleguen y crean que puedan llegar a esta morada, dice, al menos creo que quien no creyere que puede Dios mucho más y que ha tenido por bien y tiene algunas veces comunicarlo a sus criaturas, que tiene bien cerrada la puerta para recibirlas. Por eso, hermanas, nunca os acaezca, sino creed de Dios mucho más y más, y no pongáis los ojos en si sois ruines o buenas, o son ruines o buenos a quien hace estas mercedes, que su majestad lo sabe, como os lo he dicho. No hay para qué nos meter en esto, sino con simpleza de corazón y humildad servir a su majestad y alabarle por sus obras y maravillas. Es decir, que te lo tienes que creer. Te tienes que creer que Dios quiere hacer estas maravillas en tu alma. Y si no lo crees, te estás cerrando la puerta. Y si dices, ay, es que soy muy mala, soy muy pecadora, he cometido muchos pecados y soy lo peor que existe sobre la faz de la tierra, no lo quiere Dios. Eso no es humildad. ¿M? Eso es una soberbia secreta. Eso no es la verdadera humildad. Entonces, fijaos que estamos en el umbral, ¿eh? No hemos- estamos en el umbral de esta quinta morada. Y ya Teresa nos dice, venga, abrid el alma, abridla de par en par y dejad que entre Dios que quiere hacerlo y lo va a hacer, y lo va a hacer. Porque es que aunque tú te empeñes en que no lo haga, Dios está mucho más empeñado en concederte esta gracia. La sexta y la séptima, ¿por qué dicen algunos que no son imprescindibles? Pues porque dicen, no, estas son gracias ya que Dios concede a ciertas almas, pues para edificación de la iglesia o para otra intención, ¿no? Como por ejemplo, Dios se la concede a Teresa la sexta y la séptima para edificación de la iglesia, edificación de las almas, ¿eh? Pero bueno, que quien vive en gracia de Dios y se da a esta vida de oración y sacramentos y se disponga, ahora vemos Muy buenas tardes. El día cómo nos podemos disponer, pues podrá llegar a estas quintas moradas. No os asustéis de todas estas palabras. Ahora vamos a ir viéndolas poco a poco. Porque fijaos, esto no es de la quinta morada, esto es del libro de la vida. Cuando Teresa escribe el libro de la vida, ella ya ha llegado a sexta morada. Y ella, aunque no habla de moradas, sí que habla del agua. Si os acordáis, bueno, en realidad el libro de la vida es una excusa. Ella habla de su vida brevemente y después se pone a hablar de la oración, que es de lo que ella quiere hablar. De manera que ella de lo que habla es del agua y dice que hay cuatro maneras de regar de regar el huerto de nuestra alma. Entonces, cuando llegamos a la tercera agua, está hablando de la quinta morada. Fijaos que hasta que no escribe, yo creo, no lo recuerdo bien y vuelvo a decir una barbaridad, creo que el libro de la vida es de 1562 y las moradas ya hemos visto que son de 1577.
Ella recibió la gracia de la séptima, del desposorio, del matrimonio, perdón, espiritual, séptima morada en el 1572. ¿m? Entonces, aunque ella aquí no habla de moradas, habla de agua. Vengamos ahora a hablar de la tercera agua, dice ella. ¿Con qué se riega esta huerta, que es tu alma? Que es agua corriente o de río o de fuente. Fijaos, ya no es sacar el agua de un pozo con mucho esfuerzo y que te duele ahí las costillas de estar. ¡Uy! Cuánto esfuerzo que has tenido que hacer hasta ahora, ¿no? Ahora ya es un río, como veis aquí en este dibujito, y tenéis aquí a Santa Teresa cruzada de brazos ya así sin hacer nada, ¿eh? Mientras que su huerto es regado por un río o fuente. Dice, se riega muy a menos trabajo, aunque alguno da el encaminar el agua. ¿Por qué? Porque no has llegado a la sexta, estás todavía en la quinta. Quiere el Señor aquí ayudar al hortelano, que eres tú, de manera que casi él es el hortelano. Ahora va a ser él el hortelano y tú, pues ahí de brazos cruzados. Y el que lo hace todo. Y aquí empieza ya con el sueño de las potencias. Primera imagen. Dice, es un sueño de las potencias, que ni del todo se pierden ni entienden cómo obran. ¿Qué potencias? Pues estas potencias son el entendimiento, la memoria y la voluntad. Mirad, en la cuarta morada, en la oración de quietud, Dios había tomado posesión de la voluntad, oración de quietud. Y en la quinta, Dios toma posesión de el entendimiento, la memoria y la voluntad, pero no del todo, no completamente, el alma queda libre, por eso dice, ni del todo se pierden, porque si se pierden es el éxtasis, y el éxtasis es sexta morada. Ni entiende cómo obran. ¿m? ¿Por qué? Porque las tres potencias quedan adormecidas, quedan amortiguadas, se dan al descanso a regalarse con el Señor. Esto lo seguiré repitiendo porque sé que a lo mejor estoy hablando de demasiadas cosas, ¿eh? Además, fijaros, en la oración de quietud, el entendimiento daba muchísima guerra. La imaginación, bueno, ahora también, pero ya menos. ¿m? Ahora, el sueño de las potencias se distingue de la simple quietud porque en la oración de quietud queda cautivada solamente la voluntad y las otras potencias dan mucha guerra. Pero en la oración de unión, que es esta, las potencias quedan poseídas, cautivadas por Dios. No solamente la voluntad, sino también las otras dos. Pero no sabe el alma qué es lo que ha pasado, porque el entendimiento queda cautivado. El gusto y suavidad y deleites más sin comparación que en la cuarta morada. Es que da el agua a la garganta esta alma de la gracia, que no puede ya ir adelante, ni sabe cómo, ni torna atrás, no sabe qué le está pasando. Querría gozar de grandísima gloria. Está gozando, fijaros otra vez la palabra gozar. Está gozando en aquella agonía con el mayor deleite que se puede decir. No me parece que es otra cosa sino un morir casi del todo a todas las cosas del mundo y estar gozando de Dios. O sea, quedas aniquilada para el mundo y estás el alma en Dios y Dios en el alma con un gran gozo, deleite, muerte sabrosa, lo llama en otro sitio. ¿m? Pero insisto, las potencias todavía no están hipnotizadas como en el éxtasis. Aquí la imaginación sigue dando guerra. La imaginación, en el caso de Santa Teresa, siempre estuvo dándole guerra. Por eso dijo, no hagan el mayor caso. A mí me ha hecho sufrir mucho la imaginación. No hagan caso. Es la loca de la casa. Ala, déjenla por ahí. Que haga lo que quiera. Yo no sé otros términos cómo lo decir, ni cómo lo declarar, ni entonces sabe el alma qué hacer. Porque ni sabe, ni si hable, ni si calle, ni si ría, ni si llore. Es un glorioso desatino, una celestial locura, a donde se aprende la verdadera sabiduría y es deleitosísima manera de gozar el alma. En esta morada se hablan muchos disparates.
¿m? Háblanse aquí muchas palabras en alabanza de Dios sin concierto. Querría dar voces en alabanzas, el alma, ahí está que no cabe en sí. Eh, Aquí las almas empiezan a decir muchos desatinos y muchas disparates. Y los dicen de esta categoría que, si os acordáis de Santa Teresita del Niño Jesús, decía que quería irse al infierno, si eso fuese posible, para que en el infierno hubiese un alma que amase a Dios. Dices, pero, ¿qué me estás contando? ¿Mm? Pues este tipo de desatinos y de locuras de amor eh, se dicen en esta morada. Son barbaridades metafísicamente imposibles, ¿no? Pero el amor hace disparatar, hace decir locuras. Seguimos fijaos en el libro de la vida. Em, Dice un poco después, lo que la pobre del alma, con trabajo por ventura de 20 años de cansar el entendimiento, no ha podido acaudalar, no ha podido hacer, hácelo Cristo en un punto y crece la fruta y madúrala de manera que se puede sustentar de su huerto. ¿M? Está hablando de ella misma, que durante 18, 20 años la pobre estuvo ahí eh, luchando consigo misma, ¿no? Y vio que no podía hacer nada, no, no tenía fuerzas. En fin, dice, es que las virtudes quedan ahora más fuertes que en la oración de quietud pasada, que el alma no las puede ignorar porque se ve otra y no sabe cómo. Importantísimo. No se reconoce a sí misma. Ella que llevaba muchos años queriendo vivir en libertad con su propio esfuerzo y lo poquitito que avanzaba, vio que su alma se transformó, no se conocía a sí misma, y además sin esfuerzo. Eh, los efectos que deja esta oración de unión, dice ella que dura como mucho 30 minutos, ¿eh? No os penséis que ella estaba ahí absorta todo el día, no. Es una oración, dice, que dura como mucho 30 minutos, pero deja unos efectos mm, que el alma es distinta, se ve otra. La persona ya no es la misma, no se conoce a sí misma. ¿M? Y cosas que no entendía, ahora entiende. Cosas que antes le costaban muchísimo, ahora no le cuestan. Em, Además, no sabe cómo ha ocurrido. O empieza a obrar grandes cosas. Se ve que tiene virtudes, aunque sabe que ella nunca las podía haber ganado. Entonces aquí es muy mayor la humildad y más profunda que en lo pasado, porque ve claro que ella no puede nada, y que todo se lo ha dado Dios. Y ahora sí, estamos ya en el capítulo 1 de la morada. Me extiendo mucho en el capítulo 1, luego iremos más deprisa, ¿eh? Dice, unión de Dios y que hay otras uniones. ¿Y cómo si las hay? Hay más y menos. ¿Por qué? Porque en la quinta morada hay gran variedad de grados y gracias. Teresa dice que las visitemos todas. Y sigue en este mismo sentido hablando y describiendo esta muerte sabrosa, como dice ella, este tesoro, este secreto. Si es verdaderamente unión, no puede entrar el demonio ni hacer ningún daño. Aquí ya el demonio no tiene acceso al alma, aunque si el alma se descuida, como dirá luego en el capítulo cuarto, puede perderlo todo. ¿M? Ya veis esta alma que la ha hecho Dios boba. Me encanta Santa Teresa. O sea, el alma es boba, la ha hecho Dios boba en todo. Es decir, que queda suspendida, de la manera que la persona está como dormida, en el sentido de que Dios le suspende estas potencias. Y como ella no sabe declarar ni explicar lo que le ha pasado, pues por eso dice que está como boba. Esta es lo que Teresa va a llamar la unión regalada. ¿Por qué? Porque luego en el capítulo 3 hablará de la oración no regalada. Y aquí quiero yo decir algo interesante. Em, a veces, bueno, yo que me gusta mucho esto de la neurociencia y del neuroaprendizaje, pues vemos que algunos neurocientíficos nos dicen que con ciertas estimulaciones neuronales se pueden despertar en nosotros ciertas visiones
imaginaciones, que pueden ser similares, dicen ellos, a los éxtasis o visiones religiosas. Bueno, esto en nuestro caso es completamente falso. Yo no digo que esto que digan ellos no sea verdad, es decir, sí, si tú estimulas esas áreas, pues se pueden dar ciertas quizás visiones, pero no estamos hablando de eso, para nada en absoluto. ¿M? ¿Por qué? Porque el alma sabe que ha estado en Dios. ¿Y por qué lo sabe? Porque hay virtudes. Y dice Teresa, queridas, a sus monjas, si no hay virtudes, no hay oración de unión. Si no hay más humildad, más amor al prójimo, no es de Dios, es otra cosa. Es tu debilidad, por eso le dice a las prioras, denle de comer a esa monja, aliméntela bien, que descanse, que le dé el aire, que se pase, que no, que deje la oración. Que deje la oración, porque no es de Dios, es de su propia debilidad. Fijaos qué mujer tan inteligente y tan sabia. En cualquier caso, esta oración de unión regalada es para Teresa un atajo, pero hay otro camino arduo y lento. Esto es un atajo que lo reciben y lo pueden recibir almas de primera morada y de almas que incluso están fuera del castillo en pecado mortal. Es un regalo que Dios concede al alma. Si estás en pecado mortal es para convertirte, son gracias de conversión. Y si estás en primera, segunda, tercera, cuarta morada, pues es para animarte a seguir adentrándote en el camino de la oración. Son gracias que Dios da para nuestra conversión. Pero esto, si te ocurre en primera, segunda morada, eh, pues no te va a librar de tener que vivir una vida de ascesis y de vivir virtudes. Entonces, hasta quinta morada se llega de dos maneras. Una, vía mística, unión regalada, que es esto que está contando ella. Y dos, vía ascética, unión no regalada, que es un trabajo de morir a la propia voluntad para unirla a la de Dios. Y bueno, pues es más costosa. ¿M? Seguimos adelante. ¿No habéis oído hablar de la esposa que la metió Dios en la bodega, a la bodega del vino y ordenó en ella la caridad? Fijaos, esto que lo habla ella en la segunda morada, porque bueno, también lo habla en la primera, no quería yo de dejar de traer aquí este verso precioso de Juan de la Cruz. En la interior bodega de mi amado bebí, y cuando salía por aquesta vega, ya cosa no sabía, el ganado que antes, y el ganado perdí que antes seguía. Que es en la bodega donde dice Teresa que nos quiere meter el Señor, cuando quiere y como quiere, y por diligencias que nosotros hagamos no podemos entrar. La unión con la voluntad de Dios tiene que ser absoluta. Fijaos que hay varias fases, digamos, o etapas en la identificación con la voluntad de Dios, que es la séptima morada. No es una resignación, no es una aceptación. Se le está pidiendo al alma que inicie identificación con la voluntad de Dios. Y bueno, este es el comentario al cántico de Juan de la Cruz, que explica también lo que pasa en esta, cuando Dios mete al alma en esta bodega y la emborracha con el vino, por eso no sabe lo que ha pasado. Según el entendimiento, bebe sabiduría y ciencia. Según la voluntad, bebe amor suavísimo. Y según la memoria, bebe recreación y deleite en recordación, en recuerdo y sentimiento de gloria. ¿Mm? Fijaos qué belleza. Bueno, a mí me lo parece, ¿no? Esto es lo que ocurre en la quinta morada. ¿Mm? Por eso están borrachos estas tres potencias. Y diréisme, este regalo que nos quiere hacer el Señor y nos lo va a hacer, ¿hay algo que nosotros podamos hacer? Y dirá Teresa, sí, tienes que disponerte. ¿Cómo me dispongo? Abriendo tu alma, abriendo tu corazón en confianza y sin miedo. Te lo tienes que creer. Hay que vivir el amor al prójimo,
hay que vivir la identificación con la voluntad de Dios, etcétera. Y aunque hagas todo esto, no lo vas a merecer, pues claro que no, pero Dios te lo quiere regalar, que es otra cosa muy distinta. No vayamos a confundirnos en esto, que es importante. Sigue diciendo Juan de la Cruz que aunque estemos en esta quinta morada, hay pasiones del alma que todavía no están purificadas, ¿m? que son que todavía el alma tiene muchas esperanzas, gozos, dolores, temores inútiles tras de que se va el alma. ¿M? Pero el Señor en esta quinta morada, dice él, libra al alma de todas estas niñerías de gustillos, impertenencias, tras de que se andaba antes. ¿M? Por eso dice, el ganado perdí que antes seguía. ¿Qué dice Juan de la Cruz acerca de este ganado que antes tenía y que ahora el Señor, por medio de esta oración de unión, la va a ir purificando? Pues según el entendimiento, siguen o seguimos teniendo imperfecciones de apetitos de saber cosas, curiosidades, noticias, cosas que no me interesan, la vida de la gente. Bueno, aquí cada uno que vaya poniendo sus ejemplos. Acerca de la voluntad, dice, estas almas se dejan llevar de gustillos, apetitos, como poseer cosas, asirse a unas cosas o personas más que a otras, presunciones, estimaciones, puntos de honra, que es el ego, otras cosillas que todavía huelen y saben a mundo, cosas de comida, bebida, gustar de esto más que de aquello, escoger y querer lo mejor para mí en vez de dejárselo a los demás. Tener ciertos gustos acerca de lo espiritual, no, es que a mí me gusta hacer la oración así, a mí que no me toquen, como querer gustos de Dios, ay, sí, a mí que me vengan estos éxtasis, y pedirle al Señor éxtasis y cosas extraordinarias. Y sí, otras imperfecciones que nunca se acabarían, ¿eh? Que solemos tener los espirituales no perfectos. Y acerca de la memoria, pues recuerdos, cuidados, advertencias impertinentes. La memoria está ilustrada con la luz del entendimiento en recuerdo de los bienes que está poseyendo y esto es lo que deberíamos hacer, purificar nuestro entendimiento, nuestra voluntad y nuestra memoria. Dice Teresa que es imposible estar siempre en un ser, es imposible para nosotros estar siempre en la quinta morada. Estamos en la quinta, pero también bajamos otra vez de la primera. Hay que estar con el conocimiento propio, hay que estar en la segunda, haciendo, pues a veces haciéndote fuerza, ¿no? Para levantarte por la mañana, hacer la oración. Estás en la tercera también diciéndole al Señor, oh, sí. Estás en la cuarta. Estamos en todas. Este es un proceso que no se consigue de un día para otro, ni de un año para otro. Es un proceso que está abierto hasta que muramos. Por eso no hay que desanimarse. Y Teresa no quiere que nos desanimemos para nada en absoluto, sino todo lo contrario. ¿Y qué dice Teresa? Que nos tenemos que disponer para que el Dios nos conceda esta gracia. Dice, en las virtudes hemos menester mucho, mucho. Es decir, hay que vivir las virtudes y alto a pedir al Señor. Fijaos, tenemos que pedirle al Señor que nos meta en esta morada. ¿M? Que nos meta, hay que pedírselo al Señor con humildad. En el capítulo segundo, pues utiliza ya la imagen de el gusano que se convierte en mariposa. No se conoce el alma a sí misma, como aquí, que ya es una mariposa, ya no es un gusano, y hanle nacido alas, dice. Ea, hijas mías, prisa a hacer esta labor y tejer este capuchillo, quitando nuestro amor propio, nuestra voluntad, el estar así de cosas y poner obras de penitencia, oración, mortificación, obediencia, etcétera. Muera, muera este gusano, como lo hace en acabando de hacer para lo que fue criado, que es convertirse en mariposa. Y esta, donde ella dice que hay que meterse es en Cristo. Ese capuchito que dice ella es Cristo. Pero no nos engañemos porque no estamos libres de las cruces.
Entonces, quien dijere que después que llegó aquí siempre está con descanso y regalo, diría yo que nunca llegó a la quinta. ¿Eh? Entonces, aquí hay cruces y cruces que antes no tenía. Una de ellas va a ser que le cuesta vivir, pero es un defecto, ¿eh? El que le cueste vivir. Y otras cruces que le vienen al alma. ¿M? Pero dice ella que no nos puede hacer el Señor mejor merced, ¿eh? Que darnos su cruz. Y el alma en esta morada desea la cruz, ¿eh? Todo lo quiere sufrir por amor. Estos son algunos de los efectos de esta quinta morada. Queda el alma con deseos de alabar al Señor, deseos de morir, pero por amor, deseos de entrega de su vida a Dios, imitando la entrega de Cristo al Padre, deseos de trabajos por el reino de Dios, todo se le hace poco. Em, no tienen mucho lo que pasaron los santos, entiende ya por experiencia cómo ayuda al Señor y transforma un alma. Deseos de penitencia grandísimos, dice Teresa, deseos de soledad, deseos de que todos conozcan a Dios. Estas almas ya son muy apóstoles, no porque tengan ellas que hacer mucho apostolado, sino que con su vida ya eh, están redimiendo, están ayudando a Cristo a la redención. Y deseos de reparar por las ofensas con que Dios es ofendido. Aquí os voy a poner una canción que representa esta morada. Ahí creo que no estamos escuchando. Entonces, lo que tienes que hacer es Vale, dejar de compartir y cuando sí. vuelvas a compartir, hay un botón que dice también compartir sonido. Ah, vale. Voy a ver si puedo irse a hacerlo. Ah, ahora lo veo. Gracias. A ver ahora. Sí, Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Soberana majestad, eterna sabiduría, bondad buena, alma mía, Dios alteza, un ser, bondad, la gran vileza mirad, que hoy os cantamos así, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, pues me criasteis, vuestra pues me redimisteis, vuestra pues que me sufristeis, vuestra pues que me llamasteis, vuestra porque me esperasteis, vuestra pues no me perdí, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? ¿Qué mandáis, pues, buen Señor, que haga tan vil criado? ¿Cuál oficio le habéis dado a este esclavo pecador? Veisme aquí mi dulce amor, amor dulce, veisme aquí, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Veis aquí mi corazón, yo le pongo en vuestra palma, mi cuerpo, mi vida y alma, mis entrañas y afición, dulce esposo, redención, pues
pues por vuestra me ofrecí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? Andrés, ¿de cuánto tiempo dispongo? Si quieres, puedes quedarte otros 7, 8 minutos sin problema. De acuerdo, gracias. Capítulo 3. Aquí habla de la oración de unión de quinta morada nos regalada. Hasta ahora nos ha estado hablando de los deleites que hay en esta oración regalada, pero hay otro camino para llegar aquí, que es más largo, más penoso, que es esta otra unión no regalada, ¿eh? Que es de mayor precio y es la más segura y es la que Teresa quiere para sus hijas, que es la que conoció, por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Y en qué consiste esta no regalada oración de unión? Pues en que tenemos que trabajar para hacer nuestra voluntad, identificarla con Dios, em, a través de la práctica de las virtudes, de unir nuestra voluntad con Dios y de amor al prójimo. Obras quiere el Señor. ¿Y cuáles son las obras? Pues las obras de el amor al prójimo, las obras de caridad. Y entonces esta es la verdadera unión con su voluntad. Y entonces, como esto es de gran importancia, dice, si no tenéis con perfección el amor al prójimo, no habéis llegado a esta unión. Será otra cosa, pero no es oración de unión. Por eso dice, esforzaos todo lo que pudierais en el amor al prójimo. Finalmente, ya entrando en el capítulo 4, dice, está tan bonito, ¿no? Que el amor de Dios, nunca está ocioso. Entonces aquí Teresa ya no sabe de qué estaba hablando, no recuerda lo que estaba escribiendo y en vez de volver al gusano, ahora habla de las vistas, que es el enamoramiento. Es cuando un joven y una joven se empiezan a conocer y se enamoran. Esta es la quinta morada. La sexta será el noviazgo, desposorios espirituales, y el séptimo, el casamiento. Dice, hombre, es una grosera comparación, dice Teresa, la que estoy usando, ¿no? Dice, pero es la que más me sirve a mí. Y entonces, en el capítulo 4, empieza a dar Teresa advertencias y consejos para las almas que están y han llegado a la quinta morada. Y esto ella pone mucho énfasis, porque dice que el infierno entero anda con gran cuidado para derribar a esta alma y que no siga adelante. Dice, debe de juntarse todo el infierno para ello, porque, como muchas veces digo, no pierde un alma sola, sino gran multitud, porque claro, este alma de quinta morada le está ganando muchas almas a Dios, y entonces el demonio tiene mucho interés en derribarla y va a ponerle muchas tentaciones. Dice, viene el demonio con unas sutilezas grandes y debajo de color de bien. ¿Cómo lo va haciendo? Pues generando confusión, oscuridad en el alma, debilitando, entibiando la voluntad, haciéndole crecer en el amor propio, como pues usando tus heridas, pensando que nadie te comprende, que estás siendo perseguido. Entonces, para ella es muy importante eh, esto, porque conocemos a muchas almas, dice ella, que teniéndolas Dios en la quinta morada, eh, el demonio ha entrado y les ha tirado, no solamente y les ha mandado a la primera, sino incluso fuera del castillo. Y no hace falta poner ejemplos porque seguro que muchos de vosotros tenéis algunas personas quizás en vuestra mente. Gentes ejemplares que de repente caen
hasta abajo. ¿M? Y esto a Teresa le da mucho miedo. Pero bueno, si esto sucediera, porque a ella le pasó, daros cuenta que Teresa con veintitantos, pocos años, dice que ya estaba en cuarta, quinta morada. Dejó la oración y luego tuvo que empezar otra vez desde la primera, subiendo poco a poco. Y bueno, pues finalmente, bueno, tenía una diapositiva que he perdido, no sé dónde estará. Voy a ver si la recupero. Dejadme que mire a ver. No, la he debido de tirar. Bueno, pero ya era la última que tenía. Y, y bueno, pues era ya al final de la quinta morada, donde Teresa ya pone los cimientos para la sexta morada. Y allí, pues no puedo leerlo porque lo tengo demasiado pequeño aquí, pero bueno, estas así, como os dije que iba a ser un poco rápida, quizás las últimas moradas, perdón, los últimos capítulos. Pues nada, aquí lo dejo con muchísimas gracias por vuestra atención y vuestra paciencia. Y espero haber sabido decir alguna cosa que os haya ayudado. Sí, la verdad es que muchas gracias, Anaí. Estuvo bastante profundo y obviamente yo sé que te podrías quedar un par de horas hablando más del tema, pero bueno, a mí me gustó mucho. De hecho, tomé bastante nota y habíamos traído muchos, digamos que un par de frailes, pero también es la primera invitada mujer que nos acompaña, entonces también creo que ese tinte más cercano femenino también era muy importante. Y bueno, no sé si tengas otros 5 o 7 minutos que nos puedas acompañar para hacerte preguntas. Sí, ¿Podrías? claro. Sí, sí, por supuesto. Sí Listo. sé contestar. Yo quería empezar por una y luego le doy paso a las personas para que mientras lo vayan pensando y si algo las vayan escribiendo por el chat. Sí. Es, tú que has podido, digamos que compartir con tantas personas y leer un poco más a la santa que nosotros y ver justamente también a las otras santas que se basaron mucho en Santa Teresa, ¿cuál crees que es el secreto para permanecer dentro del castillo? Porque creo que uno de los problemas que nos pasa a muchos es que, tú lo dijiste ahorita, dejan la oración y se salen y luego volver a entrar es complicado. Entonces, ¿qué nos dirías ahí? Pues lo que diría Santa Teresa, la humildad. Y la humildad. Cuando hablamos de humildad, nos parece que es pensar que no valgo nada o que no puedo nada o que soy muy miserable. Eso no es la humildad. O no es toda la humildad, quiero decir, somos miserables y eso es verdad, ¿no? Pero la humildad es estarse constantemente levantando. Em, es verdad que somos pecadores, tenemos mucha miseria, pero es que lo que dice Teresa es que es muy interesante, o sea, es que nos lo tenemos que creer. Y eso es confiar en Dios. Y vamos a caer, sí, por eso Teresa dice, visiten todas las moradas. Aunque estés en la cuarta, no te olvides de las tres primeras. Es que hay que vivirlas todas a la vez. ¿eh? Y como ella dice también, no podemos estar siempre en un ser. Yo os invitaría en el libro de la vida a leer el capítulo 31, que es divertidísimo. Bueno, pobre, pobre Teresa, decir que este capítulo es divertidísimo, pero es que ella, ya que estaba en sexta morada, en el capítulo de la vida, en el capítulo 31, ¿eh? Eh, hoy estoy en el camino, perdón. Dice, trata de algunas tentaciones exteriores y representaciones que le hacía el demonio y tormentos que le daba. Y, o sea, no nos va a dejar en paz el demonio, pero con la humildad llegamos. Y la humildad y la confianza en Dios, que es lo mismo, porque si somos humildes, confiamos. Yo creo que el secreto es la humildad, que es la verdad y que es nuestra identidad en Dios. Y es que cada vez que tenemos y volvemos a caer y por más que lo intentamos, no conseguimos vivir una virtud, por mucho que lo intentamos, pues en vez de lo que haríamos, ¿no? Decir, si es que no valgo, no puedo hacerlo, esto es horroroso, esto es un desastre, soy lo peor, pues no, ponernos en manos del Señor y con humildad reconocerlo y que esa misma humildad nos levante hacia Dios, ¿no?
creo. Ahí Ellie dice una pregunta que es ¿cómo reconocer y trabajar las tres potencias del alma? Memoria, entendimiento y voluntad. Sí, esto quizás lo trabaja más San Juan de la Cruz, ¿verdad? Y esta diapositiva quizás la puse un poquito rápida, pero vosotros lo podéis después profundizar si queréis en el cántico espiritual de Juan de la Cruz. Em, es una purificación. No sé si sabéis, si habéis leído Juan de la Cruz, él divide las purificaciones del alma en dos, purificación de los sentidos y purificación del espíritu. Y las dos nos tiene que meter el Señor. Nosotros no podemos por nuestros propios medios purificar esto. Podemos disponernos y hacer todo lo que esté en nuestra mano, pero al fin y al cabo tenemos que pasar todos por las dos purificaciones. La primera purificación, la del sentido, em, os invito a leer en San Juan de la Cruz, La Noche Oscura, que es donde habla de cómo se purifican estas tres potencias y cómo las purifica el Señor. ¿eh? En la tercera morada, cuando del paso de la tercera a la cuarta, pongo la primera purificación y luego de la sexta a la séptima, la segunda, la purificación del espíritu o del alma, no sé, ahora ya no recuerdo cómo le dice Juan. Ahí os invito, se entiende perfectamente, no tengáis miedo de coger a los místicos, se entiende. Y ahí pone pues todas las imperfecciones a nivel de entendimiento, de voluntad y de memoria y cómo el Señor las va purificando. ¿m? Lo que pasa es que cuando Teresa habla de cómo purificar esto, lo que hace es darle recados a sus monjas. Y claro, nosotras no somos monjas carmelitas y a veces, pues claro, decimos, ¿y esto cómo lo vivo yo, no? Pero fijaros en el entendimiento cuando dice Juan, apetitos de saber cosas, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con la curiosidad, curiosidad de noticias, curiosidad de saber chismes que ni me van ni me vienen, ni me interesan, ni me tienen que, además es que no me tienen que interesar. ¿eh? Eh, en la voluntad, pues un poco también con lo que me ha preguntado antes Andrés, ¿no? Queríamos todos ser perfectos y no caer nunca. Bueno, pues eso es una imperfección. ¿eh? Querer gustos en la oración, querer estar siempre pues contenta en la oración. Aquí en la oración tenemos que trabajar un montón. La oración es un trabajo duro hasta que el Señor nos la regala. Y aunque nos la regale, pues sigue habiendo cruz. Em, entonces, aquí podemos trabajar mucho. Y en cuanto a la memoria, pues cuidado con la memoria, porque el demonio se mete mucho aquí en la memoria. Sabéis que el demonio no tiene acceso a nuestros pensamientos, no tiene acceso a nuestra vida, no sabe ni qué pensamos ni qué nada. Él solo observa nuestras reacciones. Y de la única manera que nos puede tentar es con la imaginación y con la memoria, con recuerdos del pasado. Por eso, cuanto menos das de comer al entendimiento, menos te va a poder atacar el demonio. Por ejemplo, imaginaos la pornografía. Pues si uno está alimentándose de esas imágenes en su entendimiento, el demonio en la memoria te va a volver a traer esas imágenes y él va a ver tus reacciones y va a saber si debe y puede seguir tentándote por ahí o tiene que cambiar el modo como te tienta. Entonces, hay que purificar esa memoria lo más posible. Y si recordáis, si habéis hecho los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, la última meditación, que es la meditación para alcanzar amor, dice recordar los bienes y beneficios que ha hecho Dios al alma. Eso es purificar la memoria. En vez de estar pensando en estupideces del pasado, en recuerdos tontos que no hacen nada más que hacerme sufrir y enredarme, utilizar la memoria para recordar los beneficios que Dios ha dado a mi alma y darle gloria y alabanza y que crezca mi confianza y mi amor a Dios. Y el resto mm, os remito a Juan de la Cruz. Y gracias por tu pregunta, por cierto, Aura. Muy interesante y muy importante.
Era de Eji, que lo escribió ahí en el chat, pero sí. Ah, em, ay, era perdón, no estoy de Eji. mirando al chat. Estoy totalmente... Gracias, ¿eh? ¿Alguno otro quisiera preguntar algo? O si no, ya podemos dar por cerrado. Si quieren, pueden hacerlo por el micrófono o ahí por el chat. Ahora estoy viendo vuestros comentarios. Me faltan varios años para entrar a quintas. Pues hombre, depende, como es un obra de Dios, pero bueno, sí, nuestra disposición. Ah, por cierto, hay un sacerdote muy simpático que dice que cuando pidamos esta oración de unión, que le digamos al Señor, Señor, dame la oración de unión, pero que yo no me entere, porque en estas moradas hay muchas santidades malogradas. Cuando un alma se ve tan cambiada, tan transformada, que le pasan cosas, Em, pues se lo empieza a creer que es santa. Y en ese momento se malogra precisamente su santidad. Y Natalia pregunta, ¿cómo crees que su enseñanza puede ayudarnos a sanar las heridas del pasado y avanzar sin quedar atrapados en el dolor por medio de la oración? Claro, pues si te has contestado tú sola, Natalia, eh, vamos a ver, el Señor sana a través de las heridas y el dolor de muchas maneras, pero es un proceso lento. El Señor sana a través de los sacramentos y sana a través de la oración y sana a través de su gracia y de las gracias que nos va concediendo. Solo que, claro, nosotros no queremos sufrir, no queremos tener dolor, pero el sufrimiento y la cruz es parte de la vida espiritual. Fijaos, me estoy acordando de Santa Teresita cuando decía que al principio de su vida ella sufría con dolor, pero que después de muchos años ella ya comprendió y sufría con alegría. Y tenemos que aprender a ser generosos en nuestro sufrimiento y coger el sufrimiento y decirle al Señor, Señor, te lo ofrezco. No decirle, Señor, quítamelo, sino, Señor, te ofrezco este sufrimiento para remisión de mis pecados, la remisión de los pecados del mundo entero, por la salvación de las almas. Tenme en este sufrimiento, si es un sufrimiento físico. Esto lo decía Santa Teresa, ¿eh? Tenme, Señor, que ella sufrió mucho físicamente. Él, en vez de decirle, Señor, quítame este sufrimiento de mi cuerpo, le decía, Señor, déjame este sufrimiento con tal de que se salven almas. Y entonces, a través de la oración, el Señor sana. Aunque tú estés pensando en sabe Dios qué, sí que es verdad que hay que ser serios en cortar recuerdos. Y yo os invito a decir una frase al demonio. Cuando el demonio os traiga tentaciones a través de la memoria y del recuerdo, yo os invito a que le digáis a él, te recuerdo que una niña te aplastó la cabeza. Es impresionante. La niña es la Virgen María. ¿Eh? Te recuerdo que una niña te aplastó la cabeza, te humilló, te venció una niña. Y ya veréis cómo sale corriendo. Y eso es una verdadera lucha. Y hay que luchar. ¿Eh? Como muchas veces con el síndrome del impostor pueden ser esas sabandijas que están en la afuera del castillo, pero como también puedes sentir esa unión filial, como si en sí, como no te debe dar miedo. No sé si es una pregunta, Johan, o es un comentario. Yo creo que debe ser un comentario, Es un comentario, ¿verdad? conociendo a Joan. Sí. A ver, Valentina, ¿cuál crees que es el desafío más grande para un alma que está intentando llegar a esta morada, teniendo en cuenta la vida cotidiana? El desaliento y la falta de confianza. El desaliento, porque obviamente ves que no llegas a ningún sitio. Y es que le pasó a Santa Teresa. Ella estuvo 18, 20 años. Bueno, pues yo multiplico y digo, bueno, yo llevo 40. ¿Y qué? ¿Y qué? El Señor puede hacerlo en el momento, un minuto antes de tu muerte. El Señor lo va a hacer. El desaliento y la desconfianza es
las armas del enemigo para que no lleguemos. La falta de confianza en Dios, de decir, "Buah, Dios está cansado de mí, está harto de mí". Em, no, ni está cansado ni está harto, para nada en absoluto. Confiar, confiar y confiar. Santa Teresita. ¿M? Confiar audazmente. Bueno, Santa Teresita y este santo francés, San Francisco de Sales. Em, Confiar hasta la audacia en su bondad de padre, en que eres hija, en que Dios te está abrazando. ¿Eh? Fijaos hoy el Evangelio de hoy, el hijo que vuelve a casa y el padre lo abraza y abraza, fijaos cómo vendría, o sea, de pasar hambre, de oler a cerdo, que es donde estaba. ¿Eh? O sea, huele a cerdo, físicamente asqueroso. Y el Padre lo abraza y lo cubre de besos. Ese es Dios para nosotros, pero nos lo tenemos que creer, que Dios abraza toda nuestra miseria y todo nuestro pecado, pero nos abraza y nos levanta y nos eleva y nos va a regalar. Y hay que decirlo, Señor, es que yo lo sé y lo creo que me lo vas a regalar. Te lo pido, por favor. Te lo pido y que no me entere. Muchas gracias, Ana. Y la verdad es que em, fue un espacio muy, muy bonito, muy profundo y muy revelador. Entonces, te agradecemos por habernos acompañado en este espacio, en esta horita. Y bueno, a todas las personas que se conectaron, claramente también les pido a todos pues, que también oren por Anaí, listo. Entonces, para que oremos por ella, para que oremos por todo lo que hace, por su vocación también al servicio, ¿cierto? Que literal nos conocimos fue por su vocación al servicio, entonces pues que oren también por ella y también por su profesión, también por supuesto. Anaí, muchas gracias de verdad por habernos acompañado y que Dios te bendiga mil veces este Gracias, espacio que nos regalaste. gracias a vosotros y por esta invitación tan enorme. Ha sido para mí una gracia muy grande. Os lo digo de verdad, ¿eh? No, no lo digo por decir. Y yo también os encomiendo ante la Virgen de la Clemencia de allí de Ávila, a la que Santa Teresa le tenía tanta devoción y que además se le apareció. ¿Eh? Yo siempre lo hago, así es que todos vosotros estáis ahí en mi oración a la Virgen de la Clemencia. Amén. Bueno, muchas gracias. Ahorita le doy paso a Aura, que nos va a acompañar con la oración de cierre. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí. Te cuento que yo Ay, soy un segundo. Sí, 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 te escucho. Voy. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Si quieren pueden apagar las camaritas, como se sienten cómodos. Bueno, Dios, te damos gracias por este espacio. Te damos gracias porque al final nunca es coincidencia que nos tengas aquí reunidos cada sábado, porque tú pensaste en cada uno de nosotros para estar aquí. Gracias porque pensaste literal con nombre propio, porque querías que escucháramos todo lo que tú tienes para decirnos el día de hoy. Te pedimos, Dios, que el día de hoy y en sí el resto del tiempo que tengamos contigo, nos ayudes a sumergirnos mucho más dentro de ti. Nos ayudes a tener esas ganas de seguirte conociendo, esas ganas de seguir aprendiendo de ti, para que sigamos pudiendo engolosinarnos con las moradas, con tu amor, con tus detalles día a día, para que literalmente nuestra alma esté junto a la tuya, intentando entender poco a poco cómo acercarnos a ti. Ayúdanos a entender que tú literalmente solamente quieres emborracharnos de ti, emborracharnos de pies a cabeza.
que podamos con humildad, con sencillez, con perseverancia, seguir acercándonos un poquito cada día más a ti, más al amor que tú quieres darnos. Te pedimos que cualquier cruz, cualquier dolor, cualquier sufrimiento que podamos tener, solo sean excusas para acercarnos más a ti. Que nos permitas tener esa gracia de encontrarnos con tu amor. Esa gracia que solamente proviene de ti. Esa gracia que permite seguir a pesar de que no hayan motivos, seguir a pesar de que a veces no tengamos memoria espiritual de todo lo que has hecho por nosotros. Seguir a pesar del tiempo, seguir a pesar de las circunstancias, de las personas. Seguir porque literalmente solamente en un punto seamos tú y cada uno de nosotros. Seguir porque esa plenitud y ese éxtasis solamente lo das tú. Te pedimos que si estamos en primeras, segundas, terceras o cuartas o quintas moradas, simplemente nos permitas seguir estando. Estando ahí a tu lado, estando ahí avanzando, otras veces retrocediendo, pero estando ahí a tu lado. Que el día de hoy, el resto de esta semana y en este camino que estamos teniendo junto a ti, junto a Santa Teresa, que nos sigas permitiendo estar para seguir aprendiendo de ti por medio de ella. Te entregamos nuestra alma, te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestra vida para que hagas con ellas todo lo que tú y solamente tú quieras, Dios. Gracias por esta tarde de hoy. Gracias por esta comunidad. Gracias porque aquí estamos juntos intentando caminar juntos. Caminando unos al lado de los otros para llegar a esa meta que al final eres tú y es el cielo. Gracias por nuestra invitada de hoy. Te pedimos por su vida, por su don, por su evangelización y para que con su amor y su vida siga pudiendo compartirte a ti, a todos los que la rodean. Virgencita María, te damos gracias también por el día de hoy. Cúbrenos bajo tu manto, Santa Teresa, tennos ahí también al ladito y sé nuestra guía en este camino. Que ustedes dos sean nuestra guía en este camino hacia el cielo, hacia Dios y hacia encontrarnos en esta vida mucho más cerquitas de Él. Espíritu Santo, llegue a cada uno de nuestros corazones para que lo que aprendimos hoy se quede en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestra alma y también en nuestra mente. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, bueno, muchas gracias a todos los que se quedaron. Em, Fue un día bastante profundo, fue muy chévere, ¿cierto? No sé que nos pudieron compartir, entonces pues creo que fue, o sea, algo bastante bonito. Nosotros incluso hemos preparado más preguntas para ustedes, pero pues quisimos aprovechar a la invitada ya que fuera ella la que respondiera las preguntas. Entonces, esta semana les vamos a mandar más preguntitas para que las dejemos como tarea. ¿Listo? Por ahora la tarea, que yo creo que nos lo han dicho todos los invitados, es a que leamos quintas las que no lo leyeron y los que sí, pues que lean ahora sextas para dentro de 8 días. Em, y que podamos tener ahí como sextas y también pues, el audiolibro o otro. Ahí ahorita les mandamos otra de los 3 punticos que hemos mandado un montón de veces el libro por el grupo, listo, para que lo leamos para dentro de 8 días, que también tenemos un súper invitado. Entonces, para que aprovechemos estos súper invitados que todos nos han dicho que sí y podamos pues como seguir sumergiéndonos ahí. Y ya no sé, Meli, K, Pau, ¿qué más quieres decir? Nada, para los que de pronto hayan llegado nuevos hoy o que no sepan, tenemos un formulario de intenciones donde recibimos cada semana sus intenciones. Estamos orando toda la semana por ellas. Somos un equipo de varias personas, entonces para que sepan que ahí cuentan con nuestra oración y se los enviamos en un ratico por el chat para que puedan dejárnoslas. También recordarles que los que no han estado de pronto en todas las moradas, que vimos que algunos no pudieron estar en todas, recuerden que pueden desatrasarse en nuestro canal de YouTube, que todas las semanas les estamos montando las charlas y les estamos mandando el link, que nos sigan en nuestras redes,
somos Vivo Online en Instagram para que vean los retos que estamos subiendo semanales pues por el tiempo de Cuaresma. Y nada, que inviten también a los demás a seguirnos por medio de nuestras redes y que nos ayuden a compartir nuestro contenido. Muchísimas gracias por venir el día de hoy. Gracias a todos, buen fin de... Fin de semana. Chao, que estén bien. Gracias, Feliz fin de chao. semana para todos. Dios los bendiga. Chao, Chao. chao. Chao, mil Dios los gracias. bendiga, que estén muy Igualmente. ¿Ves este Zoom de quién es tuyo, Andrés? Ya nunca lo puedes dejar de grabar. Ok.